Hola, muy buenas a todo, aquí les traigo la parte 2 de Issei y el mercenario dragón, además de que haré un canal secundario, espero también lo apoyen como este, y sin más que decir comenzamos. Capítulo 2, conociendo un ángel caído, que es el de Rías Akeno y los demás sorprendidos. Si así es, contestó Circe sonriendo. Ah, pero tiene 17 años, es algo tonto que sea mi guardaespaldas, decía Rías molesta. Ah, cuida tu boca, niña. ¿Quién dijo que tengo 17 años? Decía Issei molesto. ¿A qué entonces qué edad tienes?, preguntaba Koneko. Ah, vaya. Bien, tengo 450 años, decía Issei sin mirar a los demás. Ah, que no lo creo, decía Rías arrogantemente. Rías, te recomiendo que pienses bien, recuerda lo que te dije. Issei-kun es un dragón, decía Circe mientras se levantaba. Bien, ahora vamos a lo siguiente, decía Circe, haciendo un gran círculo mágico llevándose a todos. Ah, y esta gran casa, decía Kiba, mirando una casa de 3 pisos con una gran terraza al igual que un gran jardín, una alberca. Ah, Oni-sama, ¿de quién es esta casa?, preguntaba Rías. Ah, es mía, presumida, decía el castaño. Y bien, ¿por qué nos trajiste a mi casa?, decía Issei mirando a Circe con molestia. Ah, bueno, ¿recuerdas lo que te conté? No, Issei-kun, decía Circe. Sí, pero te dije que no me dijeran kun al final, decía Issei molesto. Y bien, ¿eso qué tiene que ver con mi casa?, decía el castaño. Ah, bueno, creo que lo mejor será que mi hermana y sus siervos vivan contigo, ya que también ellos pueden estar en peligro, decía Circe sonriendo. Ah, entiendo que vivan conmigo. No, espera, ¿qué mierda dijiste?, decía Issei mientras su cabeza se hacía más grande tipo anime, mientras Circe solo miraba un poco nervioso al castaño. Ah, vamos, no te molestes, Issei, decía Circe. Ah, maldita sea, ¿qué más da?, decía Issei furioso. Bien, entonces los dejo, decía Circe mientras desaparecía en un círculo mágico junto a Grefía. Ah, bien, entonces los dejo, maldito Mao, esto te saldrá caro, decía Issei molesto mientras Rías solo escuchaba furiosa las palabras del castaño. Ah, entren, decía Issei mientras abría la puerta de su casa. Ah, es muy grande, decía Kiba sorprendido. Ah, Issei-kun, ¿cómo compraste todo esto?, preguntaba Akeno. Ah, vaya, bueno, solo porque me caes bien y eres hermosa, no como esa pelirroja que borra su belleza con su arrogancia, decía Issei burlándose de Rías. Te lo contaré después, decía Issei mientras comía un vaso de jugo. A la vez Rías solo sentiría ganas de hacer pedazos al castaño. Bien, pueden tomar cualquiera de las 15 habitaciones que hay, pero no entren a la que está al lado de la mía, está claro, decía Issei mientras subía a su cuarto. Horas después. Ah, pero ¿qué es ese rudo?, decía Akeno mientras se levantaba al igual que Rías y los demás y salían de sus habitaciones. Ah, que esos rudos son sí de espadas, chocando una con otra y disparos, decía Kiba mientras bajaban al sótano, mientras en el sótano. Ah, aún no tengo que aumentar mi velocidad, decía Issei mientras corría contra una copia de él chocando sus espadas, haciendo una onda de viento al impactar, mientras Issei disparaba con una de sus pistolas, pero al instante la copia de Issei impactaría una patada en el castaño arrojándolo contra la pared haciendo un pequeño cráter. Bien, eso dolió, decía Issei mientras se lanzaba a gran velocidad intercambiando cortes con sus espadas, mientras con Rías Akeno y los demás. Ah, pero ¿qué es esta velocidad? No puedo verlos, decía Kiba mientras solo miraba como las chispas de las espadas iluminaban el cuarto mientras en el piso y la pared pequeños cráteres se hacían al impactar sus espadas. Tiempo terminado. Ah, que ya, contestó Issei mientras su clon comenzaba a desaparecer. Ah, bien, porque ni salen de una vez, decía Issei mirando hacia la puerta. Ah, ahora parece que nos descubrió, decía Akeno sonriendo. ¿Y bien, qué quieren?, preguntaba Issei. Nada, solo que no dejabas dormir y es molesto, decía Rías mirando fríamente a Issei. Ah, perdón princesa por interrumpir tu sueño, decía Issei burlándose de Rías.
Ah, no te soporto, decía Arias furiosa. Ah, así como digas, decía Issei mientras salía del sótano. Ah, tengo ganas de matarlo, decía Arias haciendo berrinche como niña. Te escuché, pero no podrías matarme, ni en tus sueños, gritaba Issei mientras subía las escaleras. La día siguiente, Academia Kuo, bien me retiro, señora, decía Issei riendo mientras se alejaba. Ah, lárgate y no regreses, decía Arias furiosa. Vamos a que no si mucho, decía la Imejima mirando al castaño mientras con Issei. Ah, vaya, en verdad mi vida se fue a la mierda, decía Issei llorando tipo anime. Ah, ¿de qué alas, compañero?, preguntaba Drake. Si Drake no solo debo cuidar de ella, sino que ahora Doña Sangrona vive en mi casa, decía Issei mientras Drake solo se reía de él. Bien, como sea, regresamos al salón. Después de unas horas, ah vaya, en verdad esto es un fastidio, decía Issei mientras se acostaba en un árbol enfrente del edificio del club de lo oculto, a la vez que comía su almuerzo. Ah, por cierto, Drake. Sí, Jaibo. Bueno, aún puedes combinar el poder de mi espada con el tuyo, ¿verdad?, preguntaba Issei mientras miraba las nubes. Ah, bueno, no lo sabría, compañero, recuerda lo que pasó hace 200 años, decía Drake triste por el castaño. Si no me lo recuerdes, decía Issei un poco triste. Ahora parece que estás descansando, Issei-kun, decía una Imeima acercándose al castaño. Ah, ¿que no eres tú? ¿Qué pasa? Tu reina presumida te mando a algo, decía Issei mirando a Akeno. Ah, no, solo quería venir contigo, decía Akeno mientras se sentaba al lado del castaño. Ah, ya veo, contestó Issei con su voz fría. Ah, Issei-kun, sé que no es de mi incumbencia, pero ¿no crees que tus padres se molesten porque vivamos contigo?, decía Akeno mirando al castaño. Ah, padres, yo no tengo padres, ellos murieron hace 200 años, decía Issei mientras miraba al cielo. Ah, yo lo siento, no quería hacerte sentir mal, decía Akeno mirando al castaño. No, descuida, no pasa nada, como sea, me retiro, Akeno, después hablaremos con más calma en la casa, decía Issei mientras comenzaba a caminar. Después de unas horas, bien, ustedes vayan a la casa, yo tengo que comprar algunas cosas, decía Issei mientras salía caminando de la academia. Ja, vaya, en verdad es hartante. Vamos, Yuto, Akeno con Eco, decía Arias mientras hacía un círculo mágico, mientras con Issei. Bien, esto es lo que hace falta, decía Issei mientras caminaba por un puente. Ah, disculpa, tú eres Issei Odo, ¿verdad?, preguntaba una pelinegra. Ah, sí lo soy, porque preguntó Issei. Ah, bueno, quería saber si estás saliendo con alguien, decía la pelinegra. Ah, no lo hago, contestó Issei mientras la miraba. Ah, ¿en serio? Entonces ¿te gustaría salir conmigo?, decía la joven sonrojada. Ah, a salir, decía Issei. Si te he visto pasar por aquí, bueno, me gustas. ¿Aceptarías?, decía la pelinegra. Ja, vaya, está bien, acepto, decía el castaño. Ah, bien, entonces nos vemos mañana, decía la pelinegra besando al castaño. Ah, espera, decía Issei murándola. Así pasa algo, no es solo que quieres salir conmigo y no me has dicho tu nombre, decía Issei. Ah, es verdad, perdón, mi nombre es Amado Yuma, decía la pelinegra. Bien, me retiro, nos vemos, decía Yuma mientras se alejaba. Ah, vaya, ahora esto, decía Issei. Oye, compañero. Sí, Drake. Ella es un ángel caído, pero descuida. Veremos qué planea, será divertido, decía Issei mientras caminaba. Una hora después, casa de Issei. Ah, vaya, estoy cansado, decía Issei mientras se sentaba en la sala. Ah, Issei-kun, llegaste, decía Akeno mientras se acercaba junto a Arias. Así pasa algo, señor Arias, decía Issei mirándola. Ah, nada, no es nada, don arrogante, contestó Arias molesta. Ah, ¿a quién le dices don arrogante? Bruja de cuentos, decía Issei mirando a Arias con enojo. Ah, ahora parece que se quieren mucho, decía Akeno. Ah, a querer a una tonta como ella, no, drogado lo haría, decía Issei mientras se levantaba del sillón.
Ja, lo mismo digo, decía Arias mientras se daba la vuelta y salía de la sala, mientras con Issei, maldito Sirsetsen que pensaba en aceptar ese trato, decía Issei harto mientras subía a su cuarto. Aparecen niños, decía Akeno sonriendo mientras seguía a Issei, mientras en otra parte, ¿y bien qué pasa?, preguntaba una persona entre las sombras. Bueno, parece que le pusieron a alguien para cuidarla, decía un joven peliverde junto a otras personas. Oh, ya veo bien, investiguen de quién se trata y háganmelo saber muy pronto. El poder puro del clan Gremory será mío, decía el sujeto riendo. Bueno, hasta aquí dejo la parte 2 y sin más que decir nos vemos.